7:14 de la mañana, yo me encuentro súper bien acompañada con la doctora Scarlett Roy. Ella es dermatóloga y hoy nos trae un tema demasiado interesante. Usted ha presentado alguna vez manchas rojas en su rostro. Hoy nos vamos a enterar si se trata de acné o si se trata de rosácea. Doctora, buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, encantada Dania de estar acá con ustedes, siempre compartiendo temas dermatológicos. El día de hoy, como mencionaba, vamos a hablar acerca del acné y de la rosácea, que son dos enfermedades crónicas de la piel que muchas veces se confunden por las características clínicas y también pueden existir o pueden presentarse en un mismo paciente. Excelente, doctora, para poder hablar de esta diferencia, me gustaría que definiéramos qué es acné meramente, cómo se define y qué es rosácea. Bueno, ambos son enfermedades crónicas, pero hablando del acné, es una enfermedad crónica de la piel que se origina en la unidad pilosebácea, que se ve afectado lo que es la glándula sebácea o donde presentamos glándulas sebáceas y se puede presentar con manifestaciones como lesiones inflamatorias, así como pápulas, pústulas, que las personas le conocen como espinilla, barros o nódulos, que son las pelotitas, y también pueden presentarse como lesión inicial los comedones, que pueden ser abiertos y cerrados, y aquí es donde nosotros vemos en el paciente los famosos puntos negros y los puntos blancos. En cambio, la rosácea también es una enfermedad crónica que cuando hablamos de crónica sabemos que es controlable, podemos presentar una mejoría evidente con el tratamiento, pero pues pueden volver a aparecer con factores desencadenantes. Pero es una enfermedad crónica en donde el paciente presenta enrojecimiento facial, telangiectasias, que son venitas. Los pacientes pueden presentar, como vemos en la imagen, venas en la cara, venas en la nariz y siempre con ese fondo rosado. Incluso puede haber un pequeño edema de la piel porque se da por una dilatación de los vasos capilares. Entonces, esa es la diferencia. Doctora, según lo que estamos viendo en pantalla, ¿por qué es tan difícil establecer la diferencia con este diagnóstico? Estamos viendo en pantalla y las imágenes nos hacen pensar que se podría tratar de otra enfermedad inmunológica como un lupus, por ejemplo, o hay personas que llegan a la farmacia y te dicen, a la persona que trabaja en la farmacia, ando esta lesión, podría tratarse de hongo, inmediatamente vienen y se automedican. ¿Cómo podemos diferenciar la rosácea de estas dos entidades, que sería infección por hongos y también el lupus? Bueno, en la parte adulta muy rara vez da infecciones micóticas o por hongos en la cara. Para que aclaremos, lo que nosotros podemos presentar con enrojecimiento es la dermatitis seborreica, que ya hemos hablado, que es la famosa caspa, pero en esta hay descamación. En cambio, en la rosácea solo vemos ese tono rojo. Siempre hay que revisarse el rostro y si ven venitas o vasos de sangre que son evidentes, entonces ahí podríamos estar ante una rosácea. Y con respecto a las enfermedades inmunológicas, como mencionaba Daniel, lupus, pues este tiene la característica que el eritema o el enrojecimiento es en la zona malar, entonces es el famoso eritema en alas de mariposa. Casi siempre se da y se ve bastante marcado. En ambos lados. En ambos lados del rostro. Entonces, pero sí tenemos que aclarar que un paciente, ya sea con un lupus cutáneo o un lupus sistémico, puede presentar incluso manifestaciones de rosácea, porque la rosácea puede presentarse en pacientes que tienen acné y hablando de rosácea estamos hablando de pieles que son sensibles, entonces casi siempre tenemos que individualizar, porque si el paciente tiene otra cosa en la piel, entonces el tratamiento es diferente. Ahora, doctora, ¿podríamos tener un paciente que tenga la mezcla de estas dos enfermedades dermatológicas, que tenga acné, pero también que tenga rosácea? En este caso, el método de tratamiento se podría dificultar por tener estas dos mezclas. Sí, porque Dania, hay productos que pueden caernos bien si no tenemos rosácea para acné, pero hay otros productos que pueden irritar la piel, porque dentro de los factores desencadenantes son cierto tipo de productos, por ejemplo, que lleven demasiado alcohol. Las personas con rosáceas no deberían de ponerse tónicos o cremas a base de cítrico. También deberían de evitar, por ejemplo, todo lo que sea
cremitas o de sustancias desmaquillantes con pepino o, como ya mencionábamos, tal vez que lleven cosas ácidas, incluso en la alimentación. Entonces hay que ver si nuestro paciente tiene ambas cosas. Entonces mi tratamiento tiene que ir prescrito con respecto al trato de la rosácea y del acné. Entonces no son los mismos jabones, no son las mismas cremas que usamos en un paciente que no tiene este tipo de piel. Tiene que ir de la mano con un especialista. Ahora, doctora, identifiquemos un paciente con rosácea, con esta enfermedad. Ok, me la veo en el espejo y no le doy interés, por decirlo así. ¿Qué sucedería con esa persona que no se trate esta enfermedad? ¿Puede haber una complicación severa? Bueno, si nosotros no tratamos la enfermedad, como mencionábamos en la rosácea tipo 1, que es cuando vemos lo rojo y los vasitos de sangre, esos vasitos de sangre se pueden ir viendo más evidente. La cara puede presentarse más enrojecida y también podemos tener incluso cierto tipo de alergias como complicaciones. El paciente a veces se brota de lesiones o se ve inflamado el rostro y con lesiones que se parecen mucho al acné si no es tratada. Pero ya hablando de rosácea, porque ambos son temas amplios, tenemos que son 4 tipos de rosáceas los que existen. Entonces vamos a enfocarnos en la tipo 1 y en la tipo 2. La tipo 1 es la que hemos mencionado, ese enrojecimiento, las venitas. La tipo 2 es la que más se parece a las lesiones inflamatorias del acné, ya que vemos en el paciente pápulas y pústulas, miraba en la pantalla, lesiones como barros, se ve inflamada la cara, se ve enrojecida y se ve como barros. Pero tenemos que tomar en cuenta que dentro de la diferencia es que los pacientes que tienen acné van a presentar puntos negros y puntos blancos. Los que tienen rosácea no presentan puntos negros y puntos blancos. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Bueno, ya están las primeras consultas a través de las redes sociales. Bueno, nos indican, dice, sobre las personas que se lo quitan así sin ninguna medida de protección, seguridad, salud, higiene, dicen por aquí, los que se rompen de un solo. ¿Qué consecuencias podría traer, dice? O el llamado a las personas a que utilicen algo, dice. Bueno, sí. Para todos los pacientes que están viendo y todas las personas que tal vez tienen un hijo o padecen de lesiones de acné o de rosácea, les sugiero que tal vez la manipulación no es correcta. Número 1, porque cuando manipulamos podemos traer complicaciones como lo que son manchas y va a depender también hasta del tono de nuestra piel. Las personas con tez cálida o tal vez tez latina o morena se manchan más rápido a veces que las personas muy blancas. Entonces, no manipularlos por las manchas y también por las cicatrices, porque podemos generar cicatrices deprimidas, que es cuando vemos hoyitos ya después de lesiones de acné y se van viendo bastante pronunciadas y tal vez estamos manipulando. Otro, que si manipulamos uno con las manos limpias podemos dar lugar a otra infección, se sobreinfectan las lesiones, porque sabemos que cuando tenemos acné o rosácea, pues ahí se ven involucrados algunos microorganismos. Entonces la bacteria del acné es el Cutibacterium, ahora se llama Cutibacterium. Y también pueden haber complicaciones con infecciones, porque las rosáceas pueden presentar un microorganismo llamado Demodex. Entonces se puede sobreinfectar la lesión y vamos a complicar el cuadro. Ahora, doctora, hablando de la frecuencia del acné, sabemos que muchísimos jóvenes y adolescentes padecen de acné. ¿Qué sucede o qué pasa con ese paciente o esa persona que está en tratamiento durante mucho tiempo, pero no ve mejoría porque no se cuida con la alimentación? ¿Por qué es importante dar ese consejo de la alimentación a las personas que tienen acné? Es un punto importante, Dania, ya que la alimentación ha sido controversial, porque muchas veces ha habido tal vez dermatólogos que dicen no tiene nada que ver, pero realmente en la actualidad se demuestra que todos nuestros pacientes, y se lo decimos los pacientes en las consultas, que padecen de acné, tienen que evitar el consumo excesivo de lácteos, exceso de azúcares, chocolate. Yo siempre les hago énfasis con la gaseosa, porque
porque a veces es bastante gustada la gaseosa, porque la gaseosa lleva cantidades de azúcares que si nuestro paciente está en tratamiento, eso los hace retroceder. Entonces, los lácteos también, por ejemplo, la leche, los batidos de bananos con leche, hay que ir empezando a disminuir si tenemos este problema, porque es distinto que si yo no padezco de ninguna de estas enfermedades, yo puedo consumir la alimentación bien variada. Entonces, también siempre he hecho énfasis que muchas veces desconocemos que las vitaminas del complejo B6 y B12, por ejemplo, la Neurobión, Neurofortan, Dolovitalgia, complejo B12, que sirven como oxigenantes cerebrales, eso también nos pueden generar y desencadenar brotes de acné. Y con respecto a la alimentación en la rosácea, se le sugiere al paciente que evite comidas que sean demasiado picantes, porque yo sé que hay muchas personas que les gusta. Se les pone más rojita la cara, les puede generar alergia. El chile, ¿verdad? A veces también me les pone más roja la cara las cosas calientes, las bebidas calientes, las sopas calientes. El ejercicio físico pueden dar un poco más de rojez o también inflamación en el rostro, pero pues hay que ver qué es lo que nosotros podemos ir dejando, porque por lo menos las comidas picantes y la rosácea, ahí sí que... Lo siento, pero no pueden comer chile. Doctora, para las personas que quizás se sienten identificadas con esta enfermedad en la piel, ya sea rosácea o acné, ¿cómo podemos contactarla? ¿Dónde la ubicamos? Bueno, estamos acá en Clínica Plaza España, queda de la Rotonda del Huehuense, 1 cuadra y media al oeste en el segundo portón, o si no, al número 2228-0386 o en las redes sociales, pues siempre contestamos y siempre es un placer poderles atender. Y contesta amablemente, doy fe de eso. Muchísimas gracias, doctora, y la esperamos la próxima semana. Aquí estaremos, Dios primero. Que tengan un lindo jueves y un casi fin de semana muy agradable.